comunicación, de dinámicas de grupo. Después, en la década del 40, con esto del crecimiento de las organizaciones, surge la teoría de la burocracia. Hoy por hoy nosotros tenemos como mal vista la burocracia. Ay, qué burocracia, como cosas que se hacen, que son innecesarias o que demoran, que llevan mucho tiempo, que son lentas. Pero lo cierto es que la burocracia en sí no es ni buena ni mala, dependiendo, o sea, si es necesaria o no y dónde aplicarla y cómo. En este momento, en la década del 40, tomando las ideas de Weber, se desarrolla este enfoque, que es un modelo muy racional, que dice, toda la organización tiene que estar definida, tiene que ser clara la estructura, tienen que ser claras las descripciones de puestos, tiene que ser claro por qué se contrata a una persona, qué características tiene que tener. No puede ser que yo contrate a esta porque es mi amiga, o porque es mi hermana, o porque no. Tiene que cumplir con el rol que es necesario. Sus capacidades tienen que dar respuesta a las necesidades de la empresa. Entonces, por eso se habla de formalización y de racionalización. Entonces, las características que tiene es carácter legal de las normas y reglamentos, todo por escrito, que confieren poder de acción y coacción, carácter formal de las comunicaciones, carácter racional de la división del trabajo y del poder, o sea, de las jerarquías en el mando, que tienen que estar bien definidas, impersonalidad en las relaciones, o sea que lo personal no tiene que influir en la toma de decisiones. Hablo de una jerarquía de autoridad para evitar decisiones o acciones arbitrarias, y de rutinas y procedimientos, o sea, definir cómo se hace el trabajo y que todos lo hagan de la manera que está definido para cada puesto, ¿no? Acá, bueno, el chiste este un poco va por la crítica a la burocracia, pero lo cierto es que hay organizaciones que lo necesitan. Piensen, Patri siempre da el ejemplo de la FIP. ¿Se imaginan un ente que tiene que controlar tantas cosas y tanto nivel de control y tiene que dar tantas instancias de comprobación, de pagos, si no fuera burocrática? Hay organizaciones que lo requieren, así como hay otros modelos que no. Claro, y ojo con nosotros acá, justamente por eso hablaba de la mentalidad amplia que debemos desarrollar como profesionales. Nos tenemos que correr de la subestimación que tiene el término. No sé si es subestimación la palabra que quiero decir. Vieron que nosotros vemos, inclusive hay mucha propaganda en contra de los modelos burocráticos. Bueno, ustedes son chicos, pero el sketch de la secretaria de Gasalla, que fue, o sea, todo el mundo lo emuló después. Nos tenemos que correr de ese lugar, porque realmente la burocracia como tal no es para hacer todo más, cuando justamente el problema es cuando es el exceso y se hace todo más lento. Pero hay organizaciones que si no fueran burocráticas no funcionarían, como les está diciendo Anita. Siempre usamos la FIP, pero también les pongo el ejemplo del Banco Central. ¿Cómo haría un banco si no puede, o sea, tiene que ser totalmente burocrático para que justamente esté todo estandarizado, todo tipificado, todo escrito, porque no podemos tener excepciones ahí, no se puede cobrar, no se puede hacer excepciones, no se puede tratar a un contribuyente distinto que otro. ¿Se entiende eso? Ojo con no poder ver esto de lo no sé si, o sea, de lo beneficioso de la estructura burocrática para determinadas organizaciones. Ojo al grupo que le toque. Discúlpame, Ani, quería... Como crítica se dice a esta escuela que, bueno, no previó el comportamiento humano, es todo tan racional que no hay lugar para digamos, la emoción, entonces no previó el comportamiento humano dentro de la organización. Habla de un excesivo apego y reglas y reglamentos, también hay que analizar dónde es necesario o dónde no, exceso de formalismo y papeleo, pero yo pienso, a veces pasa dentro de las empresas que se toman decisiones y no se terminan, por no tener cierta burocracia, no se termina informando todos los sectores que impactan. Eso es muy común, ¿no? Cuando acá el chiste dice, no me lo pone por duplicado, el duplicado lo que tenía en la finalidad, el duplicado, el triplicado es
el original va a un sector, el duplicado a otro, y tiene que ver con los sectores que tienen que estar informados para poder hacer su trabajo correctamente. Entonces también a veces por, digamos, desapegarnos de todo lo que sea burocrático o estándar o formal, terminamos después teniendo otro tipo de problemas, como los problemas de comunicación, o la falta de calidad porque cada uno hace las cosas como quiere. Pero bueno, se le critica eso, el excesivo apego a reglas y reglamentos, el formalismo, el papeleo, sí la resistencia a los cambios, porque piensen que una organización muy burocrática es una organización donde la toma de decisiones tiene que cumplir ciertas etapas y es más lenta, entonces toma más tiempo, por eso dice, les cuesta más adaptarse al ambiente o dar respuestas a temas particulares. Si yo a todos los clientes los trato igual, por un lado es bueno, pero si yo no dejo lugar para las excepciones, para los casos excepcionales, termino cayendo también en otro extremo. Por eso dice dificultad para resolver conflictos con el cliente, despersonalización de la relación. Pero como legado dejó este concepto de estandarizar y formalizar, y de registrar también. Dentro del estructuralismo está, como les decía antes, la teoría estructuralista, que es un poco posterior, de la década del 50. Se nutre de la teoría clásica de las relaciones humanas y de la burocracia, pero principalmente, ¿no?, el aporte es empezar a mirar el entorno. Dice que la estructura la ve como una composición de elementos que integran un todo. Ya aparte también, si bien todavía la teoría del sistema surge en la década del 60, tenía una visión sistémica, ¿no? Porque dice la estructura está compuesta por elementos que integran un todo, por eso es equivalente al sistema, y que tiene un objetivo. Y hizo un estudio comparativo de las organizaciones y las distintas estructuras y dijo, bueno, las organizaciones no son todas iguales ni tienen que ser todas iguales. Fíjense que antes veníamos con una única estructura. El estructuralismo dijo, no son todas iguales y no tienen por qué ser todas iguales. Y también planteó que la administración no solo se limita a las fábricas, sino a todo tipo de organización posible. Entonces dijo, hay diversidad de organizaciones, hay que entender el análisis interorganizacional, esa organización se relaciona con otra organización, hay que entender cómo es esa relación para entender a la organización. Por eso planteó esta idea de sociedad de organizaciones, ¿no? Eso. Y bueno, hay que entenderlo como un enfoque filosófico, también bastante teórico, no tenemos tantas herramientas concretas de esta escuela, sino aportes o, digamos, conceptuales principalmente. El estructuralismo mira a la organización como formal e informal y como un sistema abierto, por primera vez como un sistema abierto. Pero incorpora los aprendizajes, organización formal e informal, tenemos que mirar a ambas. Y habla del hombre como organizacional, como un hombre que cumple un rol dentro de una organización, es parte de ese sistema, ¿no? Bueno, esto para ir. Después viene la teoría del comportamiento contemporánea, también década del 50, se nutre de los aportes de las relaciones sociales, muy influenciado por la psicología, y hace foco en la conducta de las personas para explicar a la organización, esto de la cultura. Fíjense que Relaciones Humanas dice, hay vínculos que influyen, y acá ya se empieza a hablar de cultura. Ya lo vamos a ver, pero la cultura es como la personalidad de la organización. Y plantea que la clave para entender la conducta humana son las motivaciones. ¿Qué es lo que origina? Por eso la pirámide de Maslow viene de esta escuela, que ya la vamos a ver después en la unidad de dirección, pero cada escuela deja aportes que hasta hoy se utilizan. Entonces dice que si no entendemos las necesidades de la persona, de las personas que trabajan, o sea, qué los motiva, es difícil poder guiar para la concreción de los objetivos de la organización. También ve a la organización como formal y informal, como un sistema abierto,
Ve al hombre como administrativo, porque se concentra en cómo toma las decisiones. Dice, la organización es vista como un sistema de toma de decisiones. Todos tomamos decisiones que nos afectan. También es un sistema de intercambio de alicientes, ¿no?, para las motivaciones. Planteó que había un conflicto, que ya también Relaciones Humanas lo dijo, entre objetivos individuales y organizacionales, y que hay que tratar de congeniar a través de entender las motivaciones. Como crítica, dice, dio muchas riquezas, tiene riqueza conceptual, pero pocas herramientas concretas. Pero como aporte se empezó a pensar más seriamente en esto de los perfiles organizacionales, que tiene que ver con la cultura, del trabajo en equipo y del liderazgo. Y de acá, de esta teoría, se desarrolló también después lo que conocemos como desarrollo organizacional, que es como un movimiento, es una idea, una propuesta de cómo generar el cambio en las organizaciones a partir de cambiar los procesos y la cultura. Eso después lo van a ampliar ustedes cuando investiguen, pero viene de acá, ¿no? Donde dice, para yo poder cambiar, más tengo que mirar la estructura para cambiar una organización, pero más importante que eso es cómo la gente trabaja, procesos y cultura. Después también en la década del 50, hay muchas teorías en esa década, está la teoría neoclásica, su referente es Peter Drucker. Drucker, hasta hoy todavía tomamos las ideas y los aportes de Drucker en la administración. Seguimos estando en una época, como dijimos antes, de grandes organizaciones. La neoclásica fue como más práctica, una escuela práctica, que tomó los aportes de la teoría del sistema, se la considera ecléctica, tomó de las relaciones humanas, de comportamientos, como que se nutrió, pero se focalizó en que la organización concrete sus objetivos de manera eficiente y eficaz. Buscaba resultados concretos. Tomó los postulados clásicos, ¿se acuerdan de Fayol, el proceso administrativo, y lo replanteó al proceso que conocemos hoy, que ya es planificar, organizar, dirigir y controlar. Pensó a la organización como un medio para alcanzar objetivos sociales, tanto de impacto en la sociedad como en lo personal, y se focalizó mucho en los objetivos. Mira la organización formal e informal, de alguna manera la analiza como un sistema cerrado todavía, habla de un orden organizacional y administrativo, y planteó algunos principios básicos también. Siguió con lo que es la división del trabajo, planteó que hay 3 niveles jerárquicos, que es el operacional, los mandos medios o gerencias, y el nivel institucional o dirección. También hizo foco en la especialización como consecuencia de la división del trabajo, de las jerarquías como desdoblamiento para la toma de decisiones, y de la amplitud de mando, de analizar y entender la amplitud de mando que es adecuada. Y de la teoría neoclásica se derivan después lo que es la departamentalización y la administración por objetivos. Ya lo van a entender bien cuando vean el práctico y cómo son asignados los temas. La departamentalización se basa en eso, justamente trabaja mucho a fondo la especialización y plantea que hay distintas formas de estructurar la empresa. Puede ser estructurarla por funciones, por productos, por clientes, por procesos, por proyectos, en función del objetivo de la empresa y sus necesidades. Y después está la administración por objetivos. O sea, yo digo, ya hago un repaso rápido para no irnos de tiempo y para poder, digamos, vincular todas las escuelas. La administración por objetivos para mí es una herramienta súper útil, se usa hoy en día, y es entender que a partir del objetivo organizacional yo defino los objetivos para áreas y para puestos. A partir de los objetivos de puestos puedo definir cuál es la descripción de ese puesto y el perfil que mejor se adecúa. Entonces, da muchas herramientas. Por un lado, para alinear a la organización a los objetivos, cada puesto alineado a los objetivos de la organización, y a la vez para evaluar puestos y roles en función de esos objetivos.
Después, en la década del 60,